A continuación, en esta misma página podemos encontrar la conexión serie y la conexión paralelo. Es decir, en la primera tenemos dos contactos normalmente abiertos conectados en serie, que eso se traduce al lenguaje de programación con dos contactos normalmente abiertos conectados tal y como se indica en la ilustración. Igualmente, cuando tengo dos contactos eléctricos conectados en paralelo, estos se representan con dos contactos normalmente abiertos en el lenguaje de programación COP conectados en paralelo. ¿De acuerdo? Bien, a continuación en la página 16 vamos a ver unos circuitos eléctricos básicos y vamos a ver qué cambia en la filosofía de programación con respecto a la filosofía de los circuitos eléctricos. Para ello, observemos el circuito eléctrico de la figura que estoy rodeando en rojo. Este circuito cuenta con 4 contactos normalmente abiertos, A, B, C y D, y 2 bobinas, E mayúscula y F mayúsculas, conectados tal cual se muestra en la figura. ¿De acuerdo? Este es un circuito eléctrico de mando perfectamente correcto y que funcionaría correctamente, sin ningún problema, haría la función que tuviera que hacer. Pero esto no se puede hacer cuando programamos autómatas programables. No puedo tener dos bobinas interconectadas entre sí. ¿De acuerdo? Esto no se puede hacer cuando programemos autómatas. ¿Cómo resolvemos esta situación? Bien, muy sencillo. Hay que independizar cada una de las bobinas. Cada una de las bobinas debe tener su circuito. Entonces, lo primero que debemos hacer es conocer en qué condiciones va a recibir tensión cada una de las bobinas. ¿Sí? Bien, pues vamos a empezar con la bobina E. La bobina E, aquí. Mirando el circuito eléctrico, tenemos que diseñar un programa de forma que la bobina E se comporte de la misma manera que en el circuito eléctrico. Bien, vamos a empezar. ¿Veis que hay varios caminos señalados en naranja para la bobina E y varios caminos señalados en verde para la bobina F? Pues eso es lo que tenemos que considerar. Hay que estudiar caso a caso cuándo se activa cada una de las bobinas. Bien, primer caso en el que se puede activar la bobina E. Si observamos el diagrama y el contacto normalmente abierto A, vemos que si aquí tengo fase, aquí tengo neutro, vemos que cuando se cierra el contacto A, la bobina queda alimentada. Es decir, por este camino solo depende de A. Cuando A se cierre, queda alimentada. Pues eso dibujo en mi programa. ¿Os dais cuenta? Desde la parte superior pongo el contacto A correspondiente a entrada A y directamente a la bobina. Bien, pero ¿ese es el único caso en el que se me puede activar la bobina E? No, ¿verdad? Tengo otro camino. ¿Veis? Tengo otro camino por aquí. ¿Vale? Entonces la bobina E puede tener tensión o puede quedar alimentada también cuando se cierre el contacto B, como podéis ver en pantalla. Básicamente podemos decir que A y B están en paralelo. Pues lo traduzco a programa. ¿Veis? La bobina E también puede quedar alimentada cuando se cierre el contacto B por este otro camino. ¿Sí? Bien, y el último camino que tenemos por el que puede quedar alimentada la bobina E es a través del contacto C, pero por sí mismo, como estáis viendo, aunque yo cierre el contacto C, la tensión no alcanzaría a la bobina E, a no ser que también se cierre el contacto D. En este caso sí,
la corriente podría pasar por aquí, por el contacto C, pasaría por el contacto D si se encuentra cerrado y alcanzaría a la bobina E. Entonces el tercer camino no solo depende de un contacto, depende de que C y D a la vez se encuentren cerrados. ¿Cómo se traduce? Pues como veis, C en serie con D y así tendría alimentada la bobina E. Es decir, la bobina E puede activarse en tres casos: cuando se cierre A, o cuando se cierre P, o cuando se cierre C y D a la vez. ¿Entendido? Bien, de igual manera procedemos con la bobina F. La bobina F puede quedar alimentada por otros tres caminos señalados con los recorridos en verde. El primer caso sería de izquierda a derecha cuando el contacto A se cierre, porque entonces la corriente, ¿veis? Pues no. Necesito que el contacto A se cierre, pero para que mi bobina F reciba tensión por este camino, también debe cerrarse el contacto D, como estáis viendo. Es decir, para que mi bobina F tenga tensión por este primer camino, debe cerrarse el contacto A y también el contacto D. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, el primer camino. No basta con que se cierre el contacto A, sino que también debe cerrarse el contacto D. Entonces sí podría llegar la tensión a mi bobina F. ¿De acuerdo? El segundo camino, igual, sería a través del contacto B. ¿Cuándo llega la tensión a la bobina? Pues cuando se cierre el contacto B y además el contacto D. ¿De acuerdo? Pues cuando se cierre B y cuando se cierre D, ambos en serie. Ya también quedaría conectada mi bobina F. Y por último, el tercer camino, en este caso solo es necesario que se conecte o que se cierre el contacto C, como veis aquí. ¿De acuerdo? Imaginaros si tenemos que hacer esto eléctricamente, si tuviéramos que hacerlo con cableado, pues necesitaríamos, por ejemplo, un contacto auxiliar de A y dos contactos auxiliar de A, 2 de B, 1 y 2 y 2 de C, 1 y 2. Pero también necesitaríamos 1, 2 y 3 de contactos D. Por lo tanto, aquí no importa el tamaño, la longitud del programa, lo que importa es la sencillez con que expresemos la función. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tenéis otro ejemplo, ¿de acuerdo? Que os animo a que vosotros hagáis. En este caso solo tenemos una bobina F, pues bien, puedo tener solo un circuito. Se podría resolver de muchas maneras, pero ahí tenéis una. Os animo a que tapéis este programa y tratéis de, a partir del diagrama de contactos, obtener este programa. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí todo lo que quería mostraros de este documento. Seguramente cuando estudiemos los temporizadores y contadores lo volvamos a retomar, pero de momento esto es lo que necesito que sepáis para que empecéis a programar. En el siguiente video tutorial veremos cómo conectar el autómata programable y cómo hacer pequeños programas para que ya podáis ir vosotros haciendo vuestros propios programas. Bien, pues sin más, nos vemos en el próximo video tutorial.